¿Qué lleva a una persona a cruzar la línea entre la cordura y la monstruosidad? Hoy, en Poder en la Historia, te traemos 3 asesinos en serie que dejaron una huella de terror imborrable. Conoceremos a Leonarda Cianciulli, una madre que convirtió el sacrificio humano en su única forma de protección. Luego viajamos a Londres, donde Dennis Nielsen, un hombre aparentemente común, ocultó horrores en su propia casa. Y finalmente, el caso de Andrew Cunanan, cuya obsesión lo llevó a asesinar a varias personas, incluyendo Gianni Versace, en un giro mortal. Prepárate para descubrir los oscuros secretos detrás de estos crímenes. Si no quieres perderte lo más escalofriante, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este es solo el comienzo. La mujer que convertía esperanzas en pesadillas. La escalofriante historia de Leonarda Cianciulli. Imagina que alguien te ofrece una salida de tu vida monótona, prometiéndote una vida mejor, solo para arrastrarte a un destino mortal. ¿Te atreverías a seguir esa promesa? En la tranquila ciudad de Módena, Italia, una mujer aparentemente inocente lo hacía, y nadie sospechaba el terror que se ocultaba tras su sonrisa. Leonarda Cianciulli parecía la vecina perfecta, dueña de una tienda modesta donde vendía ropa de segunda mano, jabones caseros y ofrecía consultas de tarot. Era conocida por su amabilidad y generosidad. Siempre tenía una taza de té lista para las vecinas, y su tienda era un lugar cálido donde todos se sentían cómodos. Nadie podría imaginar que esa mujer, que parecía tan inofensiva, era en realidad una de las criminales más perturbadoras de la historia de Italia. Pero, ¿cómo puede una madre, que solo buscaba proteger a sus hijos, convertirse en una asesina de sangre fría? La respuesta comienza con una infancia marcada por el dolor y el rechazo. Leonarda nació en 1893 en Montella, Italia, como hija de una violación. Desde su nacimiento, fue rechazada por su madre, Emilia, quien la maltrataba constantemente, culpándola por el sufrimiento que le había causado. Su madre la golpeaba a menudo, la alimentaba con desprecio y nunca le mostró cariño. Leonarda creció en un ambiente de abuso, desnutrición y desesperación. La violencia que sufrió desde temprana edad la llevó a intentar suicidarse en 2 ocasiones cuando apenas era una niña. ¿Qué puede pasar en la mente de alguien que crece en un entorno tan devastador? Leonarda buscó escapar de su madre a través del matrimonio. A los 21 años, se casó con Raffaele Pansardi, un trabajador de correos. Para ella, él representaba una oportunidad de huir del infierno familiar. Pero la vida le tenía preparadas más tragedias. Raffaele se convirtió en alcohólico y fue encarcelado por fraude. Cuando salió de prisión, un terremoto destruyó su hogar, dejándolos sin nada. Se mudaron a un pequeño pueblo cerca de Módena, pero el dolor nunca cesaba. ¿Qué le queda a alguien cuando la vida sigue golpeándola una y otra vez? Pero lo peor estaba por venir. Leonarda soñaba con ser madre, pero su maternidad se convirtió en una pesadilla. Quedó embarazada 17 veces, pero solo 4 de sus hijos sobrevivieron. 13 murieron en sus primeros meses de vida, y 3 fueron abortos espontáneos. La pérdida de cada hijo profundizó su desesperación, y su miedo a que la maldición de su madre se desatara sobre ellos la llevó a volverse cada vez más paranoica. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando su miedo es tan grande que está dispuesta a hacer lo impensable para proteger a los suyos? Atrapada por sus creencias y aterrada por la profecía de una gitana que le advirtió sobre su destino en prisión o un manicomio, Leonarda se sumergió en las artes oscuras. Se convenció de que la única forma de proteger a su hijo Giuseppe era a través de sacrificios humanos. Así comenzó a utilizar su tienda de tarot como una trampa mortal. Leonarda no solo ofrecía lecturas, sino que ofrecía una promesa de un futuro mejor, un futuro que solo existía en su mente distorsionada. ¿Cómo puede alguien tan desesperado llegar a creer que el sacrificio de otros es la única manera de salvar a su familia? La primera víctima de Leonarda fue Faustina Setti, una mujer que soñaba con encontrar un marido en otro pueblo. Leonarda le prometió que ayudaría a cumplir su sueño, pidiéndole que escribiera cartas a su familia diciendo que se mudaba. Pero lo que Faustina no sabía es que su futuro no iba a ser brillante. Fue desmembrada y disuelta en un caldero con soda cáustica. La segunda víctima fue Francesca Soavi, quien acudió a Leonarda buscando trabajo. Leonarda le prometió un puesto como maestra en otra ciudad, pero Francesca nunca llegó a ese puesto. Su destino fue tan cruel como el de Faustina.
La última víctima fue Virginia Cacioppo, una mujer que también buscaba una salida de su vida gris. Leonarda le ofreció un trabajo como secretaria en Florencia, pero Virginia nunca llegó a su destino. Su cuerpo, al igual que el de las otras dos, fue disuelto en el caldero de Leonarda y utilizado para hacer jabones y galletas, que ella vendía como si nada hubiera ocurrido. Lo más perturbador es que Leonarda nunca se vio como una villana. Ella no solo creía que sus crímenes eran necesarios para salvar a su hijo, sino que se convenció de que estaba cumpliendo una misión, un acto de amor para proteger lo poco que le quedaba. El horror no se limitó a sus víctimas, se infiltró en su propia mente. La desaparición de Virginia finalmente alertó a la policía. Su cuñada sospechó que algo andaba mal y denunció la desaparición. Al investigar la tienda de Leonarda, los agentes encontraron pruebas que confirmaron lo impensable: los cuerpos de las 3 mujeres desaparecidas, las herramientas del crimen y los objetos personales de las víctimas. El caldero de Leonarda, donde disolvía los cuerpos, fue el hallazgo más aterrador. ¿Qué hizo Leonarda cuando la arrestaron? Lejos de mostrar arrepentimiento, Leonarda no dudó en escribir sus memorias, titulado Confesiones de un alma amargada, en las que justificaba sus crímenes. Durante su juicio, se enfrentó a los forenses, desafiando incluso la lógica. Que alguien me dé un cadáver de cualquier edad y lo demostraré. La falta de remordimiento, incluso frente a la evidencia de sus horribles actos, desconcertó a todos. Leonarda veía sus crímenes como un acto necesario. En 1946, Leonarda fue condenada a 30 años de prisión y 3 en un manicomio. Su hijo Giuseppe fue acusado de complicidad, pero fue absuelto rápidamente. Leonarda murió en prisión en 1970 debido a una hemorragia cerebral. Pero, ¿realmente terminó la historia con su muerte? ¿O solo comenzaba? La historia de Leonarda Cianciulli se mantiene como uno de los casos más macabros y perturbadores de la historia criminal de Italia. ¿Qué nos deja esta historia? Nos recuerda lo que puede suceder cuando una mente rota, atrapada por el miedo y el dolor, cruza la línea entre la desesperación y la monstruosidad. Nos hace preguntarnos, ¿qué tan lejos llegaríamos nosotros para proteger a quienes amamos? Y más aterrador aún, ¿cuántos secretos oscuros se esconden detrás de las fachadas más inocentes? El Museo Criminológico de Roma guarda los recuerdos de una tragedia humana. Los cuchillos, el caldero, son testigos mudos de un amor distorsionado y una mente rota. La historia de Leonarda Cianciulli no solo es un recordatorio del mal que puede existir en el mundo, sino también de los límites a los que puede llegar el ser humano cuando el miedo se apodera de su alma. La visita a este museo no solo es una lección de la historia criminal, sino también una reflexión sobre cuán cerca estamos todos de cruzar una línea que ni siquiera imaginamos. La historia de Leonarda nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cuántos más como ella habrán existido a lo largo de la historia, escondidos bajo la superficie de una vida aparentemente normal? ¿Cuántos secretos oscuros guardan las personas a nuestro alrededor sin que lo sospechemos? Cada pieza de la historia, cada objeto en el Museo Criminológico de Roma, sirve como un testamento a la locura humana. Los hachas, los cuchillos, el caldero, todos elementos que atestiguan el final de una historia. Pero, ¿acaso este es el final? Las preguntas siguen flotando en el aire. ¿Cuántos secretos oscuros aún nos esperan por descubrir? ¿Qué tan lejos puede llegar la mente humana cuando se ve acorralada por el miedo, la desesperación y la obsesión? La historia de Leonarda no es un caso aislado. Es solo una de las muchas que siguen esperando ser desveladas. ¿Te atreves a seguir indagando en la oscuridad que yace en los rincones más profundos de la mente humana? Las respuestas aún están ahí, aguardando ser descubiertas en las próximas historias. Dennis Nielsen, el asesino amable que engañó a todos. Historia real de un monstruo. En este video, exploramos la espeluznante historia de Dennis Nielsen, conocido como el asesino amable. Descubre cómo un hombre aparentemente normal cometió crímenes horribles durante años sin levantar sospechas. Desde sus primeras víctimas hasta su captura en 1983, este caso perturbador pone en duda qué tan bien conocemos a las personas a nuestro alrededor. A lo largo de este video desentrañamos los detalles más oscuros de uno de los asesinos más notorios de Gran Bretaña. ¿Cómo logró esconderse por tanto tiempo? ¿Qué lo motivó a cometer tales atrocidades?
Si quieres saber más sobre este perturbador caso, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias de crímenes reales. Londres, 1981. Una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Pero, en una esquina del norte de la ciudad, en un edificio común, se estaba forjando un horror del que nadie sospechaba. Un hombre, aparentemente amable, un vecino normal, comenzaba su caza. Dennis Nielsen, el hombre que más tarde sería conocido como el asesino amable o el monstruo de Muswell Hill. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Cómo pudo pasar tan desapercibido por tanto tiempo? ¿Y por qué nadie vio las señales? Nacido en Fraserburgh, Escocia, en 1945, Dennis vivió una infancia marcada por la ausencia de su padre y una relación sobrecargada con su abuelo materno. La muerte de su abuelo cuando Dennis solo tenía 6 años dejó una marca profunda en su alma, una herida invisible que crecería con el tiempo. A partir de allí, la soledad se apoderó de él, y a medida que crecía, su confusión sobre su identidad sexual lo sumió aún más en la oscuridad. La gente que lo conoció, en su mayoría, lo vio como alguien normal, alguien que podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo. Pero, en las sombras de su mente, algo muy siniestro se cocinaba. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos a las personas que nos rodean? ¿Y qué tan fácil es para alguien esconder una monstruosidad detrás de una fachada de normalidad? En diciembre de 1978, la pesadilla comenzó. Su primera víctima fue Stephen Holmes, un joven de apenas 14 años. Era solo el comienzo de una serie de crímenes macabros que, aunque parecía que nadie vería, estaban siendo cuidadosamente orquestados por un hombre que ya había trazado su propio camino hacia la oscuridad. Nielsen elegía a sus víctimas con precisión. Hombres jóvenes, sin hogar, en su mayoría homosexuales. Los atraía a su apartamento con promesas de comida, bebida o refugio, y entonces, cuando estaban vulnerables, los mataba. ¿Por qué esos jóvenes? ¿Qué les ofreció antes de llevarlos a su destino fatal? Tal vez la promesa de algo mejor, algo más seguro, en un mundo que los había desechado. ¿Dónde están esos chicos ahora? ¿Qué sueños tenían? ¿Qué vidas fueron robadas? El modo de operar de Nielsen era meticuloso, casi clínico. Estrangulaba a sus víctimas utilizando corbatas, cables o incluso sus propias manos. Pero lo peor estaba por venir. Tras la muerte, los cuerpos no eran simplemente desechados. No. Dennis Nielsen hacía algo mucho más perturbador. Los mantenía. Los lavaba, los vestía y los mantenía en su apartamento durante días, a veces semanas. Dormía junto a ellos, hablaba con ellos, como si estuvieran vivos. ¿Por qué los mantenía? ¿Acaso veía en ellos algo que ya no podía encontrar en el mundo real? Tal vez la vida les fue arrebatada, pero él estaba decidido a mantenerlos en su posesión. Los trataba como si fueran algo suyo, como si pudieran escucharle. Pero, incluso el monstruo más inteligente comete errores. Fue un simple accidente el que llevó a la policía a su puerta. En febrero de 1983, un empleado de una empresa de desatascos fue llamado para resolver un problema en las tuberías de su edificio. Al investigar, encontró algo espantoso. Carne y huesos obstruyendo las cañerías. Como si no fuera suficiente, el hedor insoportable que emanaba de su apartamento solo confirmaba lo que ya se sospechaba. La policía llegó rápidamente y al inspeccionar el lugar, encontraron el infierno hecho realidad. Restos humanos, cadáveres desmembrados. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo un hombre tan normal cometer actos tan monstruosos sin que nadie sospechara? Su confesión fue aún más desconcertante. Sí, fueron 15, tal vez 16. ¿Por qué confesó tan fácilmente? ¿Por qué no mostró miedo? ¿Acaso había algo dentro de él que no temía ser descubierto? Al ser arrestado, Nielsen proporcionó detalles exhaustivos de sus crímenes. Sin remordimiento, sin piedad. Lo peor de todo es que ayudó a la policía a reconstruir lo sucedido, como si se tratara de una obra de arte macabra. Durante su juicio, en 1983, alegó no ser completamente responsable debido a problemas mentales, pero las pruebas fueron aplastantes.
La fiscalía presentó las confesiones, los testimonios de supervivientes, las pruebas forenses. La verdad salió a la luz. Dennis Nilsen fue condenado por 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua. Pero, ¿qué había detrás de todo esto? Los psiquiatras que lo examinaron hablaron de narcisismo, de un hombre incapaz de conectar emocionalmente con el sufrimiento ajeno, su homosexualidad reprimida, su necesidad de control, su solitaria existencia. Todo parecía encajar. Pero, ¿y las víctimas? ¿Qué ocurrió con aquellos jóvenes desechados, ignorados por la sociedad, que nunca tuvieron voz? Nilsen los eligió porque sabía que nadie los buscaría. ¿Acaso la sociedad no tiene también su parte de responsabilidad al ignorar a los más vulnerables? Dennis Nilsen murió en prisión en el 2018, pero su legado oscuro sigue vivo, nos sigue acechando. La historia de un hombre aparentemente normal, que se escondió en plena vista, sigue dando vueltas en la mente de aquellos que han intentado entender su monstruosidad. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano, tan normal, pudiera hacer algo tan aberrante? El caso de Nilsen nos recuerda que, incluso en la ciudad más tranquila, los monstruos pueden estar justo frente a nosotros. ¿Quién más está oculto entre nosotros, esperando su momento? ¿Y tú? ¿Qué harías si te encuentras con uno de ellos? ¿Serías capaz de ver las señales? ¿O serías uno más que mira hacia otro lado? Gracias por acompañarnos en esta inquietante historia. Si te ha dejado pensando, no olvides darle like, suscribirte y compartir este relato con otros. Si te interesan más casos oscuros y perturbadores como este, déjanos tus comentarios y dinos qué otros misterios te gustaría que desentrañáramos. Mantente alerta. Las sombras nunca están demasiado lejos. El mundo se detiene. El asesinato de Gianni Versace y la oscura trayectoria de Andrew Cunanan. ¿Qué lleva a un hombre a matar a una leyenda? El asesinato de Gianni Versace a manos de Andrew Cunanan dejó al mundo en shock. En este video desentrañamos los crímenes de Cunanan y las razones oscuras que lo llevaron a asesinar a un ícono de la moda. Desde su primera víctima hasta el trágico final de Versace, acompáñanos a explorar una de las historias más misteriosas y perturbadoras del siglo XX. Si este caso te ha dejado pensando, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias reales y perturbadoras. ¿Por qué Cunanan eligió a Versace? ¿Qué lleva a un hombre a cruzar el límite? A matar a una leyenda, a quitarle la vida a alguien cuyo nombre es sinónimo de lujo, innovación y audacia. El 15 de julio de 1997, el mundo de la moda, y de todos aquellos que admiraban la elegancia y el genio, se detuvo con una noticia tan impactante como incomprensible. Gianni Versace, asesinado a las puertas de su propia mansión en Miami Beach. Pero, ¿cómo un hombre tan brillante y tan famoso se convirtió en la víctima de alguien como Andrew Cunanan? ¿Qué lo llevó a elegirlo? ¿Y por qué no se detuvo allí? Gianni Versace no era solo un diseñador de moda. Era el diseñador. Desde joven, su vida fue forjada por la costura de su madre, quien dirigía un pequeño negocio en Italia. Pronto, ese joven que había crecido entre telas y agujas comenzó a marcar la diferencia, revolucionando la industria de la moda con su mirada única. En la década de 1970 ya era una estrella en Milán, y en 1978 fundó su imperio, Gianni Versace Spa. La moda de Versace no solo adornaba cuerpos, transformaba vidas. Con sus estampados audaces, el icónico logo de la medusa y una capacidad para convertir modelos en superestrellas, su influencia fue inmensa. Sin embargo, en la cúspide de su éxito, un hombre desconocido se acercaba para arrebatarle todo. La mañana del 15 de julio de 1997 comenzó como cualquier otra para Versace. Caminaba por Ocean Drive, en su habitual paseo para recoger sus revistas favoritas en el News Café. Pero esa mañana, su destino ya estaba sellado. A las 8:45 de la mañana, frente a su opulenta mansión, se cruzó con Andrew Cunanan, un hombre de 27 años, ya conocido por una serie de asesinatos previos. ¿Por qué Versace? ¿Qué relación, si es que alguna, existía entre ellos? La realidad es que, a pesar de ser un hombre común, Cunanan había estado eludiendo a las autoridades durante semanas. ¿Por qué buscaba notoriedad de esta manera? Cuando Versace intentó abrir la puerta de su mansión, la muerte lo alcanzó.
Andrew Cunanan, con frialdad, disparó 2 veces a quemarropa, uno en la nuca, otro en la mejilla. ¿Por qué Versace? ¿Era solo la fama lo que Cunanan deseaba obtener? ¿O había algo más oscuro, algo más personal detrás de estos crímenes? Un testigo, Lázaro Quintana, escuchó los disparos e intentó perseguir a Cunanan, pero fue en vano. En la escena del crimen se descubrió un pájaro muerto, un detalle que despertó teorías que apuntaban a una posible conexión con la mafia, aunque más tarde, esa teoría fue rápidamente descartada. ¿Qué significado tenía este detalle en el contexto del asesinato? Andrew Cunanan, nacido en California en 1969, era un hombre que, en apariencia, vivía en un mundo de fantasías. Criado en una familia compleja, Cunanan comenzó a construir una imagen falsa de riqueza y éxito, cultivando relaciones con hombres mayores y adinerados. Pero ¿por qué este hombre, que parecía tenerlo todo, se sumergió en una espiral de crímenes tan letales? La respuesta puede estar en sus relaciones con hombres como Jeffrey Trail y David Madson, quienes se convirtieron en sus primeras víctimas. Jeffrey Trail era un hombre de 28 años, exoficial de la Marina, que, aunque había sido amigo cercano de Cunanan, decidió cortar la relación con él debido a su comportamiento cada vez más errático. Trail fue una víctima completamente inocente, brutalmente golpeado con un martillo en su apartamento. ¿Qué fue lo que motivó a Cunanan a llevar este acto tan violento hacia una persona que conocía y que le había mostrado algo de confianza? Jeffrey Trail no era solo una víctima más. Era un hombre que, en su corta vida, había servido a su país y se estaba estableciendo, con mucho por delante. Pero para Cunanan, era solo el primero en una lista de víctimas. ¿Por qué un hombre con tanto por vivir se encontró con este destino tan cruel? Tras el asesinato de Trail, Cunanan se dirigió a David Madson, un arquitecto de 33 años y examante de Cunanan. David Madson ya había roto con él un año antes, sintiendo que algo no estaba bien con la relación. Después del asesinato de Trail, Madson permaneció con Cunanan durante 2 días, tal vez bajo coacción. El 3 de mayo, David Madson fue encontrado a orillas del lago Rush, cerca de Rush City, Minnesota, muerto por disparos. ¿Por qué Madson, quien había dejado atrás a Cunanan, terminó tan brutalmente asesinado? ¿Era el amor, el miedo o el deseo de Cunanan lo que lo mantenía atado a una relación tan destructiva, hasta su último aliento? Después de estos asesinatos, Cunanan siguió su camino, y su tercera víctima fue Lee Miglin, un magnate inmobiliario de 72 años. ¿Por qué Miglin? Nadie sabe con certeza si había una relación previa entre ellos, pero el crimen fue escalofriante. Miglin fue torturado, atado con cinta adhesiva y su garganta cortada con una sierra. ¿Cómo un hombre de la talla de Lee Miglin se convierte en objetivo de un asesino tan despiadado? Tal vez la respuesta no está en quién era Miglin, sino en lo que representaba para Cunanan. Poder, éxito, una vida que no pudo tener. La cuarta víctima de Cunanan fue William Reese, un cuidador de cementerio de 45 años. William Reese no tenía ninguna conexión con Cunanan, y aún así terminó siendo asesinado. ¿Por qué? La respuesta es simple. Cunanan necesitaba un coche para huir. Reese fue disparado en la cabeza y su camioneta fue robada. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que mata por la pura necesidad de escapar? Finalmente, Cunanan llegó a Miami Beach. Durante semanas, vivió en la ciudad, pasando desapercibido mientras la policía lo buscaba sin cesar. ¿Qué lo llevó a elegir Miami? Algunos dicen que quería una figura famosa, un nombre que fuera conocido globalmente. ¿Por qué Versace? ¿Acaso Cunanan vio en él lo que nunca pudo ser? El hombre que dominaba la industria y cuya fama, como su vida, se encontraba en su punto más alto. Después del asesinato de Gianni Versace, la caza de Cunanan se intensificó. 8 días después, fue localizado en una casa flotante en Miami Beach. Rodeado por la policía, Cunanan se quitó la vida con la misma pistola con la que había matado a sus últimas víctimas. ¿Por qué eligió este final? ¿Por qué se quitó la vida de la misma manera que la había dado? Gianni Versace dejó un vacío en el mundo de la moda. Pero más allá de su legado, el misterio de Andrew Cunanan y sus motivaciones sigue siendo un enigma sin resolver. ¿Qué lo empujó a la violencia? ¿Por qué estas víctimas? Y, sobre todo, ¿por qué la figura de Versace? Un hombre brillante,
cuya vida terminó de forma tan abrupta y trágica. ¿Era el deseo de reconocimiento lo que movió a Cunanan o algo mucho más oscuro? Hoy hemos visto tres de los asesinos en serie más notorios de la historia: Leonardo Cianciulli, Dennis Nielsen y Andrew Cunanan. Cada uno de ellos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué impulsa a una persona a cruzar la línea entre lo normal y lo monstruoso? ¿Qué oscuros secretos guardan estas mentes? Detrás de cada crimen hay una víctima. Detrás de cada víctima, una historia que se perdió en el tiempo. ¿Por qué ocurrieron estos crímenes? ¿Qué motivó a estos asesinos? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios, comparte este video y suscríbete para más historias inquietantes como esta. Mantente alerta. El mal puede estar más cerca de lo que imaginas.